Ya, la vez pasada vimos tipo de mediciones, ¿verdad? Cómo se realizaban mediciones. Entonces, y yo les mandé a aprender una tablita. ¿Sí? Si se las comparto, déjenme compartirles. En el libro, si usted se va al libro, espero que ya lo tengan todos descargados. Nosotros revisamos cómo medir temperaturas, cómo medir presiones, ¿verdad? Si usted se va al libro, yo les dije que se aprenda estas dos formulitas. Anótela por ahí. Yo también se las voy a anotar acá arriba. Dice que los Celsius es igual. Grados Celsius es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32, ¿verdad? ¿Se alcanzan a ver? Bueno, ahorita no estoy compartiendo la pantalla, por eso es que los Kelvin, no es el profesor de computación, los Kelvin es 273 más los grados centígrados, ¿no? ¿Y eso para qué me servía? Por ejemplo, preguntarán algunos. Esas dos formulitas me sirven para poder convertir. La formulita de la izquierda me sirve para poder convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit o grados Fahrenheit a grados centígrados. Estamos hablando de temperaturas, ¿verdad? Mientras que la ecuación de la derecha o la formulita de la derecha me sirve para convertir de grados Celsius a grados Kelvin o de grados Kelvin a grados Celsius. Eso depende de qué le interesa a usted, ¿no? ¿Qué le interesa a usted? ¿Cuál era la unidad de medida del Sistema Internacional de la Temperatura? Era, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la unidad de medida del Sistema Internacional de Temperatura? ¿Nadie se acuerda? ¿Quién de ustedes se acuerda? Nadie. Yo le hago acuerdo entonces. Era el Kelvin. Siempre relacionan el profesor de computación, esa es la temperatura en el Sistema Internacional. Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice cuál es la unidad en el Sistema Internacional de la Temperatura? Hola. Hagamos algo. Si usted desea tener la cámara prendida y no le afecta, en su señal, puede mantenerla prendida, ¿ya? Así por lo menos no parece que estuviese hablando solo. A ver, seguimos. Luego vimos, por ejemplo, la presión y nos quedamos en que ustedes tenían que aprenderse también algunas medidas aquí, ¿no? Algunas medidas importantes. Por ejemplo, metro, kilómetro, centímetros, pie, pulgada, ¿ya? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, eso era trabajo de usted, eso era trabajo suyo, ¿no? Yo espero que lo hayan hecho. De no ser así, igual vamos a trabajar aquí algunas medidas, ¿no? Mejor dicho, vamos a aprender a convertir unidades. Vamos a aprender a convertir unidades. Por ejemplo, ¿con qué desean empezar? ¿Con qué desean empezar? ¿Con medidas de temperatura o medidas que no sean de temperatura? Porque pasa que en relación a las unidades de medida, la temperatura tiene una forma de resolverse diferente a las demás. Ahí las demás vienen a hacer lo mismo. No participen todos, uno a la vez. ¿Qué me dicen?
¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál quieren empezar? Temperatura. Con temperatura, ya, muy bien. Ya. Creo que ahí sí se ve, ¿verdad? Entonces, voy a usar el nuevo marcador ya que ya se ve. Entonces empecemos con temperatura. Imaginemos lo siguiente, miren. La vez pasada vimos que si yo hablo del termómetro en Kelvin y hablo del termómetro en grados centígrados, si esta es la medida de longitud y esta es la medida de temperatura de Kelvin y de centígrados, donde empieza el Kelvin, empieza en los ceros Kelvin, ¿verdad? Kelvin empieza en los ceros. ¿Sí o no? Y cuando Kelvin es 0 Kelvin, en Kelvin es 0, en centígrados es menos 273. ¿Ya? Es menos 273. Es decir, si yo mido la temperatura y en el termómetro me sale 0 Kelvin, en un termómetro que esté graduado en Kelvin, me sale 0. En un termómetro que esté graduado en grados centígrados, me va a salir menos 273. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, dijimos que los grados Kelvin y los grados centígrados tienen escalas iguales, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura me subía en 10 grados, si la temperatura imagínense que usted está en la habitación. Es imposible que su habitación mida 0 grados, pero imaginemos que está a 0 grados Kelvin. Y luego aumenta la temperatura y ahora tienes 10 grados Kelvin. Acá también va a aumentar en 10, si usted tiene los dos termómetros, ¿no? Es decir, si esto aumenta en 10, ahora va a ser menos 263. Es decir, que la escala en Kelvin es la misma. Si aquí aumenta 1, acá también aumenta 1. ¿Cuál es la temperatura más baja registrada? Los 0 Kelvin. Es la temperatura más baja, que es la temperatura en el espacio, ¿no? En el universo. Bueno, no en el universo, en el espacio. ¿Ya? Registrada en el espacio es de 0 Kelvin. Es decir, usted aquí asoma el dedo y automáticamente ya se congeló. Que en grados centígrados, que por lo general nosotros siempre trabajamos en grados centígrados, es menos 273. Imagínense, si nosotros a 15 grados centígrados, que 15 grados centígrados, si este es el 0, 15 grados centígrados está por acá, ya sentimos frío, y a 0 grados centígrados ni hablar, porque esas son temperaturas por ejemplo, de países nórdicos. Imagínense a menos 273 grados centígrados, menos 273. ¿Ya? Que son temperaturas, como ya le digo, tomadas en el espacio. Ahora, conociendo este concepto, vamos relacionándolo con la ecuación. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que los grados Kelvin son igual a 273 más la temperatura que haya en grados centígrados. ¿Sí? Que la temperatura en grados Kelvin es igual a 273 más la temperatura que haya en grados centígrados. Como por ejemplo, aquí, digamos que usted en el termómetro de grados centígrados, a usted le registra una temperatura de 15 grados. Entonces usted le marca la temperatura igual a 15 grados centígrados. ¿Ya? Pero usted dice, no, es que yo no quiero trabajar en grados centígrados, yo quiero trabajar en grados Kelvin. Entonces, si usted quiere trabajar en grados Kelvin, ¿ya? En Kelvin, no se dice grados Kelvin. Si usted desea trabajar en Kelvin, ¿cómo va a tener que hacer? Fácil. Como usted ya tiene la temperatura en grados centígrados, que es 15, va a ser lo siguiente. Los grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? A 273 más la temperatura en grados centígrados, que yo ya la tengo, ¿verdad? ¿Cuánta es la temperatura en grados centígrados?
es 15. ¿Verdad? La temperatura en grados centígrados es 15. No sé si ustedes lo estén viendo bien. Ay. ¿Sí se está viendo? ¿Ya? Recuerda que si está en computadora, fija el video en el hablante, para que pueda verlo en pantalla gigante. Bueno, en pantalla gigante no, en pantalla grande. Entonces, esta parte sí se entendió. Déjenme borrar las escalas para que no lo confundan. ¿Se está entendiendo esa parte? Si a mí me dan la temperatura de 15 grados centígrados y yo deseo convertirla en Kelvin, me valgo de la ecuación que me dice que Kelvin es igual a 273 más la temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ¿no? Como los grados Celsius yo ya lo tengo que valen 15, lo reemplazo y sumo. ¿Cuánto es 273 más 15? Pues 273 más 15 es igual a 288. Entonces, si en mi termómetro de grados centígrados me marca 15 grados, en mi termómetro de grados Kelvin, ¿cuánto me va a marcar? Pues mi termómetro de grados Kelvin me va a marcar 288. ¿Cuál es el error cuando uno recién empieza a ver temperaturas? Pensar que son temperaturas diferentes. No son temperaturas diferentes. Es la misma temperatura, pero en diferentes unidades. ¿Sí? Es la misma temperatura. Usted está encerrado en el mismo cuarto. Usted en el cuarto, la única diferencia es que tiene su termómetro en grados centígrados y tiene su termómetro en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, en mi grado centígrados me marca 15, en mi termómetro de grados centígrados me marca 15, y en mi termómetro de grados Kelvin me marca 288. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ahora, copie eso para seguir trabajando. O saque captura. 3, 2, 1. Ya sacó captura, ¿verdad? Ya. Lo mismo. Imaginemos que usted estaba en su cuarto. Antes de prender el aire acondicionado, usted estaba en su cuarto y la temperatura en su cuarto era de 25 grados centígrados, ¿ya? La temperatura 1 en su cuarto era de 25 grados centígrados y la temperatura 2. Entonces, usted está en su cuarto encerrado, ¿verdad? Y dice, uy, hace calor. Porque para usted 25 grados centígrados es hacer calor. Y dice, bueno, voy a prender el aire acondicionado. Si no tiene aire, no importa. Eso es un ejemplo, ¿no? Voy a prender el aire acondicionado y después de un tiempo, la temperatura en su cuarto es de 17 grados centígrados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, hay muchas personas que tienen un concepto erróneo. Dice, bájale que hace calor. Ve, dice, súbele que hace calor, súbele el aire que hace calor. Si usted dice súbale, porque la temperatura, si usted sube la temperatura, ¿hace más calor o más frío? Responde. Más calor. Correcto. A medida que usted aumenta la temperatura, está aumentando el calor, digamos, ¿ya? ¿Sí? Porque siempre hablamos de calor. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de grado de calor. Si la temperatura es muy baja, no existe, el grado de calor es muy bajo. Es decir, no hay tanto calor. Si la temperatura es muy alta, hay mucho calor. No se dice frío. Bueno, no es que no se diga, pero conceptualmente está mal dicho. No es que hace bastante frío. No hace bastante frío. Hay muy poco calor. ¿Sí? Conceptualmente es correcto decir que hay muy poco calor. Pero podemos trabajarlo como si fuese, como si dijese frío, ¿no? Si dice frío. Esto no lo digo yo, lo dijo Einstein, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasó aquí? Entonces, usted
¿Cómo sería la forma correcta de decir si usted tiene calor y desean que prendan el aire acondicionado? Que le baje, ¿verdad? Bájale al aire. ¿Por qué? Porque usted tiene una temperatura alta y desea una temperatura menor, entonces hay que bajarle. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos inicialmente una temperatura de 25 grados y luego nos marca una temperatura de 17 grados. Y mi pregunta es, ahorita como estamos ejercitando, después vamos a utilizar mejor estos conceptos. Ahorita mi pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero esa temperatura en grados Kelvin? O en Kelvin, que grados Kelvin se me ha quedado guardado y dije solo Kelvin. ¿Qué pasa si yo la quiero en Kelvin? Lo mismo, ¿no? Necesitaría utilizar esta ecuación o esta fórmula para poder convertir cada una de estas temperaturas a Kelvin, ¿no? Entonces, si lo hago, yo tengo que la temperatura 1 es igual, pues disculpe, la fórmula que me dice, o la ecuación que me dice, que los Kelvin es igual a 273. A ver, para aquellos que quieren ser exactos, precisos con el dato, es 273,15, ¿ya? 273,15 más los grados centígrados. Pero nosotros, para facilidad de cálculo, es importante que se lo sepa, ¿no? Que lo deje guardado. Pero nosotros para facilidad de cálculo lo vamos a utilizar como 273, ¿ya? 273 más los grados centígrados. Igual recuerde que en química usted puede usar calculadora, ¿no? Es mejor, es más, es obligatorio que utilice calculadora. Entonces, si quiero convertir la temperatura 1, yo sé que la temperatura 1 va a ser igual a los Kelvin, igual a 273, más, ¿verdad? Mi temperatura en grados Celsius. ¿Cuánto es la temperatura en grados Celsius? 1. Es de 25. Muy bien, es de 25, ¿verdad? Es de 25. Entonces, ¿qué yo hago? Sumo, ¿verdad? Aquí es una simple suma que me dice que 273 más 25 es 298. ¿Ya? Entonces, su temperatura 1, ¿a qué va a ser igual? A 298 Kelvin. Siempre ponga las unidades. Mi temperatura 1 va a ser 298 Kelvin. Siempre ponga las unidades. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto será o cuánto me marcará el termómetro de Kelvin en la temperatura 2? ¿Qué debo de hacer? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que hice para encontrar la temperatura 1. Solo que ahora la temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? A los Kelvin va a ser igual a 273 más ¿qué? ¿Más qué? ¿Más qué? Si ya quiero calcular la temperatura 2. 17. 17, ¿verdad? 17. Oiga, ¿qué le ha pasado, joven Alan? ¿Qué? Ya le dio su momento de rebeldía. Tiempo que no lo veo por aquí. 273 más 17, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es, si sumo, me queda 290. ¿Sí? 290, ¿qué? 290, digo que la temperatura 2 va a ser igual a 290 Kelvin. Yo siempre que pongo las unidades suelo ponerla entre corchetes, ¿ya? Porque es importante que usted defina, además del valor que es 290, defina la unidad de la temperatura, que en este caso la unidad de la temperatura está en Kelvin, ¿ya? Estamos. ¿Ya?
Entonces saque captura hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Me indica nomás. Ya, muy bien. Otro se desconectó. A ver, lo que les indicaba. Mira aquí, para aquellos que son de cálculo rápido, ¿no? Para aquellos que son de cálculo rápido. Yo les dije que la temperatura en Celsius y en Kelvin tienen misma escala, es decir, si uno aumenta en uno, también aumenta el otro en uno. Si uno disminuye en uno, también disminuye en uno el otro. ¿Cuánto disminuyó aquí? De 25 a 17 disminuye, ¿cuánto? 8 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque 25 menos 8 es 17. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Ahora, mire lo siguiente. Si a mí la temperatura 1 me queda de 298 y yo ya sé que aquí disminuye en 8, si yo lo quería hacer de manera rápida, sin necesidad de hacer este cálculo, yo al 298 le pude haber restado 8, que es lo que disminuye en grados Celsius. Y si a 298 le disminuyo 8, me queda 290, que es la temperatura 2. ¿Se entiende eso? Porque son mismas escalas. Le digo, si uno aumenta, el otro aumenta lo mismo. Si uno disminuye, el otro disminuye lo mismo. Entonces son iguales escalas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte o quedó alguna duda? Por ejemplo, si aquí hubiese disminuido en 10, aquí fuese 15, ¿ya? Fuese 15. Y aquí yo tendría 298. ¿Cuánto debería tener acá? Disminuido en 10 también, ¿sí o no? Disminuido en 10. Es decir, disminuido en 10, me queda 288. La temperatura 2. A eso es a lo que me refiero. Para aquellos que son de cálculo rápido, ¿no? Dicen, no, es que esto es mucho hacer. Yo, profe, yo le hice así nomás, le resté, le sumé, no tengo ningún problema. ¿Ya? Puedo borrar. Yo me imagino que ya sacaron captura, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, no dude en desbloquear el micrófono. Ya. Pero ahora, imagínense, bueno, el mismo ejemplo, que yo tengo una temperatura 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Carlos, ¿está que discute conmigo o con usted? ¿Con quién? Temperatura. No temperatura. ¿A qué se refiere? No, no sé, es que no entiendo a qué se refiere. Lo mismo, imaginemos que tengo 25 grados centígrados. Para que no lo confundirlo, lo voy a escribir entre corchetes. Y que la temperatura 2 era de 17, ¿verdad? Ya el mismo ejemplo de antes. Pero ahora no lo quiero en grados centígrados. Lo quiero en grados Fahrenheit. ¿Ya? Lo quiero en grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no utilizar la de aquí abajo, ¿verdad? Creo que la luz no lo deja ver a ustedes. Ya no utilizar la de aquí abajo, sino utilizar la de arriba. Que la de arriba me dice que grados Celsius es igual a 5 novenos ¿de qué? De grados Fahrenheit menos 32. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar la relación de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, ¿ya? En este caso, yo le pido la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Se entiende? Entonces
Entonces ya no necesito de la otra, porque la otra es de Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin. Por cierto, los Celsius también se los suele decir centígrados, por si acaso en algún momento lleguen a escuchar centígrados y digan centígrados, centígrados, no lo diga el profesor. Centígrados y Celsius es lo mismo, ¿ya? Ahora, pero aquí, ¿cuál es la cosa que usted tiene que darse cuenta? Aquí, o sea que vamos haciendo los dos casos. Esta temperatura démosla en Celsius y esta temperatura démosla en Fahrenheit. Digamos que este es 50 grados Fahrenheit. Para ver los dos casos de una, ¿ya? No sé, se escucha un sonido. Ya, veamos los dos casos. ¿Qué pasa aquí? Si yo quiero convertir de Celsius a Fahrenheit, en esta ecuación se me hace más fácil. De Fahrenheit a Celsius, perdón. ¿Por qué? Porque aquí Celsius ya está despejado. ¿Se acuerda de cuando usted hablaba de despeje? Era cuando la X era igual a un valor, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es despejado. Aquí pasa eso ya. C o Celsius está despejado en relación a Fahrenheit. Entonces lo más fácil es convertir el Fahrenheit a Celsius. Y eso me lo indica la temperatura 2, ¿verdad? La temperatura 2 está en Fahrenheit, yo quiero llevarla a Celsius. ¿Sí? La temperatura 2 está en Fahrenheit y quiero llevarla a Celsius. Entonces me ayuda esta ecuación, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? De la misma forma que en antes. Grados Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit. ¿Y cuánto es la temperatura en Fahrenheit? Es de 50, ¿verdad? La temperatura Fahrenheit es de 50 menos 32. ¿Ya? La temperatura Fahrenheit es de 50 menos 32. Eso me va a dar como resultado 5 novenos. 50 menos 32. Eso es 18, ¿verdad? 18. Como le indico, aquí en química usted tiene la suerte de que puede usar calculadora, y esto yo lo puedo meter a la calculadora, ¿verdad? Que sería 5 novenos por 18. ¿Y eso cuánto me da? Me da 10. ¿Ya? O si usted prefiere, novena 1, novena 2, 2 por 5, 2 por 5, 10. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la temperatura 2, porque estoy trabajando con la temperatura 2, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Que la temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual. Disculpe, la temperatura 2 va a ser igual a 10. ¿10 qué? 10 grados Celsius. De esa manera, es como yo convierto la temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Ah? No. Vale. Respondan por lo menos eso. Ahora veamos rapidito, porque ya se nos acabó el tiempo. Veamos rapidito cómo convierto. Bueno, dejémoslo para la siguiente clase, ¿ya? Porque tampoco quiero ir apresurado con ustedes, quiero ir despacio para que se entienda todo bien. Entonces, en la siguiente clase revisamos cómo convierto de Celsius, que es la temperatura 1, cómo convierto de Celsius a Fahrenheit. Que ahí así voy a tener que hacer otro tipo de maniobra, ¿no? Entonces, de mi parte eso es todo. Como siempre les indico, mantenga la distancia, use mascarillas, lávese las manos, cuide los suyos, cuídese usted, respete para que lo respeten y que Dios nos bendiga. Chao, chao. 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 Chao.